relación a la parte de la anatomía de nuestros sistemas, al funcionamiento de la anatomía de esos sistemas. Esto es importante pues porque necesitamos tener las bases, los conocimientos básicos de cómo es que funcionan los organismos y a partir de ahí pues poder actuar sobre ellos. Si los conocemos mejor, pues de repente los podemos manipular mejor, ¿cierto? Entonces, vamos de una vez, empecemos con la clase. Discúlpenme un segundito antes de empezar. Contesto aquí una cosita. Bueno, entonces, me disculpan ahí lo de la interrupción, pero es que es algo de trabajo también. Esto es algo que ustedes saben, lo que vamos a hacer es más como un recorderis, por decirlo de alguna manera. Si en algún momento se genera alguna duda o pregunta, por favor, participen, no hay ningún problema, de eso se trata también. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la organización biológica, hablamos de unos niveles de organización. ¿Qué quiere decir eso? Los niveles de organización biológica son eslabones organizados de forma jerárquica. Entonces hay unas jerarquías y una aparición de ciertas partes o estructuras biológicas. Es decir, que están organizados desde lo más simple hasta lo más complejo. En ese orden de ideas o en términos más simples, esos niveles se utilizan para clasificar la materia de acuerdo a su tamaño y de acuerdo también a su cantidad. ¿Sí? Entonces ustedes que han estudiado me pueden decir realmente cuál sería, digamos que la parte más o la unidad más básica que podemos encontrar nosotros en la materia. ¿El átomo? Muy bien, entonces los átomos es la unidad funcional o la unidad más básica o la unidad principal que vamos a encontrar nosotros en la materia. Perfecto. Y a partir del átomo vamos a formar estructuras. Unas estructuras inertes y otras estructuras con vida, que son las que nos interesan realmente a nosotros, ¿cierto? Las estructuras inertes y las estructuras con vida. Bien. ¿Todos están copiando? Sí, para esperarlos, para no irme corriendo, sino ir despacio. Bien, entonces vamos a manejar los tiempos para que no se vayan a complicar con ese tema. Sí, en esta parte. Dijiste las estructuras inertes y cuál era la otra, perdón. Y las estructuras con vida. Gracias, profe. Bien. Entonces, listo, ya tenemos claro que toda la materia que existe en el universo está formada por estructuras, obviamente, y la estructura más básica, estamos hablando de los átomos. Claro, podríamos decir que los átomos son la estructura más pequeña que existe, pero pues si nos ponemos a ver, dentro de los átomos también hay estructuras más pequeñas, pero no las vamos a mencionar. ¿Quién las recuerda? ¿Por qué está formado un átomo? ¿Alguien me dice? ¿No son moléculas? No, las moléculas se forman por la unión de varios átomos. Los átomos están formados por neutrones, electrones y protones, ¿recuerdan? Entonces podríamos decir que si habláramos de la parte más pequeña, pues serían esas cargas de energía, protones, neutrones y electrones, pero en este caso vamos a dejar el átomo como la estructura más básica, porque ya está formada y es funcional. Bien. Siguiente. Entonces,
Aquí lo dice, lo recordamos, el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene propiedades de un elemento químico. Sí, aquí dan unos ejemplos de elementos químicos, en el caso del hidrógeno, del oxígeno, del carbono. Esos tres elementos muy funcionales a nivel de vital, porque los vamos a encontrar nosotros en nuestro organismo. Sí, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno van a estar muy ligados a nuestra anatomía. El átomo está compuesto por tres partículas, ya se las mencioné, protones, neutrones y electrones. Aquí en la imagen los podemos diferenciar, ¿sí? Los protones se encuentran casi que al interior o al núcleo. Los neutrones junto con los protones forman el núcleo de un átomo. Y en la periferia, a nivel de ¿qué? ¿Cómo se llaman estos enlaces? Forman los electrones. Son los que están girando alrededor de manera elíptica, como si estuvieran sobre una ¿cómo se llama eso? Bueno, el término se me fue ahorita. Pero esos enlaces que hacen los electrones están en órbitas. En órbitas. ¿Listo? Como si fueran planetas. Así se representa un átomo de manera general. Entonces ya tenemos nuestra unidad funcional más pequeña que encontramos en la materia. Como hablamos de jerarquías y desde lo más simple hasta lo más complejo, entonces ahí sí vamos a seguir o vamos a continuar hablando de las moléculas. Lo acabaron de mencionar. Las moléculas entonces corresponden al nivel donde ya los átomos de un mismo elemento o que se pueden también combinar entre ellos, se fijan y forman moléculas. Aquí tenemos la representación de una molécula que vendría a ser una molécula de agua. Recuerden que la molécula de agua se escribe como H2O, dos moléculas o dos átomos de hidrógeno más bien. Un átomo de oxígeno nos forman una molécula de agua. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Pues ya todos sabemos cómo se escribe la fórmula química del agua, que es H2O, dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Esa es la combinación para formar las moléculas de agua. A partir de ahí, pues vamos a continuar. Hasta aquí, ¿qué tenemos nosotros? Simplemente moléculas que no hacen parte de un ser vivo en este momento, o sea, porque el agua es materia inerte. Sí, pero ya cuando se interaccione con nuestro organismo, seguramente sí va a generar unas funciones importantes al interior de nuestro cuerpo. Bien. Perfecto. Listo, continuamos. Bueno. La unión de varias moléculas, entonces cuando hay las macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular elevada, formadas por un gran número de átomos. No todo esto lo tienen que copiar, tranquilos, o sea, no copien todo tampoco. Cuando ya sea algo muy, muy relevante, yo les digo esto, apúntenlo y listo. Generalmente se puede escribir como la repetición de una
o unas pocas unidades mínimas llamadas monómeros. Entonces fíjense que aquí tenemos varias moléculas que se van uniendo entre sí. En este caso es una molécula de glucosa, ¿sí? Ustedes de repente recuerdan, los que tienen los conocimientos un poco más frescos en química, que veían los enlaces y ese tipo de cosas. Entonces las moléculas y los átomos de carbono se unían al oxígeno, al hidrógeno. En este caso hay una molécula de glucosa. Son 6 carbonos ligados entre sí. Entonces a eso ya se le llama una macromolécula porque ya están formando algo como tal. En este caso azúcar o una glucosa, que es un azúcar. Bien. Y ya vamos a empezar con lo importante. Nuestras células. Ya estamos hablando de materia, pero materia con vida. Las materias con vida. Entonces podríamos decir que un organismo también está formado obviamente por átomos. Obviamente esos átomos van a formar moléculas. Y esas moléculas van a derivar en un organismo con vida que ya es la célula, como tal. ¿Sí? Esta es nuestra parte importante porque ya cuando vamos a hablar de vida, cuando vamos a hablar de todos los seres que poseen vida, pues vamos a hablar de su unidad funcional básica. Cuando yo les pregunte cuál es la unidad principal de un órgano con vida, pues ustedes me van a responder que es la célula. No me vayan a decir que es el átomo, por favor. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Profe, perdón, qué pena, ¿qué es? Que no escucho bien. Bien. John, ¿cierto? Sí, profe, es que se me va el internet. Tranquilo, John, ponme cuidado. Cuando yo les diga, ya vamos a empezar a hablar de los órganos con vida. Los órganos con vida, la parte funcional o su partícula principal es la célula. No me vayan a decir que se trata del átomo, porque el átomo es para materia. La unidad funcional de la materia es el átomo. Pero en los casos de los organismos vivos, la unidad funcional principal es la célula. ¿Listo? Listo, profe, Claro, qué pena con usted. tranquilo, tranquilo. La célula también va a tener átomos y va a tener moléculas, obviamente. Pero en nuestro estudio de biología, nuestra partícula principal es la célula. Bueno. Fíjense que la célula al interior de ella tiene una cantidad de estructuras o características para poder ser una célula funcional, ¿sí? Entonces ella va a tener un núcleo, va a tener un citoplasma, ¿sí? El núcleo, pues ustedes claramente saben a qué me refiero cuando hablo del núcleo, que es la parte central de una célula, que contiene la información genética, ¿sí? Y cuando hablo del citoplasma, hablo del cuerpo de la célula, donde va a tener otras estructuras, cada una con una función específica. Entonces, en el citoplasma vamos a encontrar mitocondrias, vamos a encontrar el órgano de Corti, vamos a encontrar ribosomas, ¿sí? Y son estructuras que cada una tiene una función específica para su funcionamiento normal. Bien. Vamos a avanzar un poco y seguimos hablando de la célula, no se preocupen. Entonces, la célula es la unidad morfológica, estructural y funcional de todo ser vivo. Esa es una pregunta de examen. La célula es la unidad morfológica, estructural y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo en la naturaleza o en el mundo o en el universo, como lo quieran llamar. ¿Cuál es el elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo? ¿Un átomo? La célula. No, John. No, por eso te he hecho referencia, no te vas a confundir. Ah, listo, profe, qué pena. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. El átomo es para materia inerte. Es el elemento más pequeño, pero en cuanto a materia, a cosas inertes o sin vida.
¿Listo? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. bueno. Bueno, resulta que esas células se van a unir, ¿cierto? La unión de varias células, ¿en qué va a resultar? ¿En? ¿Quién me dice? La unión de células que va a formar. Tejidos. Muy bien, los tejidos. Perfecto. Entonces, la unión de varias células nos van a formar los tejidos. Aquí tenemos un ejemplo de varios tejidos que conforman nuestro cuerpo. Entonces, el más común, por ejemplo, fíjense, los músculos. El músculo es un tejido o es un tejido muscular. Sus células tienen las características que debe tener un músculo. Entonces son células alargadas que tienen dentro de su estructura la capacidad de distenderse y de contraerse, porque esa es la función de nuestros músculos, de contraerse y de relajarse, ¿cierto? Entonces la unión de esas células y ese agrupamiento de esas células musculares, pues van a formar nuestro músculo. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo se llama o cómo se le llama a la célula en términos técnicos? ¿Qué significa célula en términos técnicos? Bueno, les voy a escribir acá. Cito, lo estoy escribiendo en la pantalla, significa célula. ¿Listo? O sea que el estudio de las células, ¿cómo se diría? El estudio de la vida es biología. El estudio de las células será cito. ¿Quién se arriesgó? ¿Nadie? Citología, muy bien. Logía viene de logos, que significa estudio, y cito viene de célula. Entonces, el estudio de las células se llama citología. Claro, ustedes lo han escuchado en diferentes escenarios hablar de citologías. Y cuando uno habla de una citología, pues uno lo relaciona con un estudio que se hace, digamos, en la parte ginecológica para ver cómo están las células del cuello, pero pues también se puede hacer una citología de la piel, se puede hacer una citología de un músculo, se puede hacer una citología de cualquier parte del cuerpo. ¿Queda claro? Sí, Bien. señor. Ok. Profe. Entonces, citología es el estudio de las células. El estudio de la célula, muy bien. Ahora, ¿alguien sabe cómo se le llama el músculo? Nada, ¿no? Músculo se dice mío, significa músculo, más cito de célula, entonces el miocito es la célula muscular. ¿Quedó claro? Mío de músculo, cito de célula, miocito es la célula del músculo. ¿Queda claro? Disculpa, profe, pero es que Profe, se está, escuchó trabado, sí. sí, demasiado entrecortado. Bueno, no se preocupen.
Les estoy colocando al frente de cada una de las ejemplos, ¿cómo se le llamaría a la célula de cada tejido? Entonces, en el caso del músculo se llama miocito. Mio de músculo, cito de célula. ¿Listo? En el caso de la grasa se llama lipocito. Lipo de grasa, cito de célula, o sea, es una célula grasa. Esto es por citarles algunos ejemplos, no nos vamos a quedar acá tampoco. En el caso del hueso se llama ósteo de hueso y cito de célula se llama un osteocito. Entonces, fíjense que la unión de miocitos nos forman el tejido muscular. La unión de lipocitos nos van a formar el tejido graso. La unión de osteocitos nos van a formar el tejido óseo. Y así sucesivamente. Las células cartilaginosas nos forman los cartílagos. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro el concepto? Sí, profe. Bien. Sí, señor. Entonces, muchas células tenemos en el cuerpo, cada una con un nombre diferente de acuerdo a sus características. La célula del hueso, la célula del músculo, la célula de la grasa, la célula del cartílago y así sucesivamente puedo enumerarles varias, pero pues no nos vamos a detener en eso. Perfecto. Vamos a continuar. Y entonces ya dijimos que los tejidos son la unión de varias células. Tejidos, unión de células. Nivel de tejido, entonces, agrupación de células con una estructura determinada que realizan una función especializada y vital para el organismo. Existen tipos de tejidos. Son solo 4 tipos de tejidos, por favor, apúntenlos. Los 4 tipos de tejidos que tenemos nosotros. El más común o el más frecuente es el tejido epitelial. Luego viene el tejido conectivo, luego el muscular y por último el tejido nervioso. Esos son los 4 tipos. Los 4 tipos de tejidos que tenemos. Tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Aquí hacemos referencia con tejidos epiteliales. Digamos que son los tejidos que recubren todos los órganos del cuerpo. Entonces nosotros tenemos un epitelio en la piel, tenemos un epitelio en el sistema digestivo, un epitelio en el sistema respiratorio, en el urinario. Cada sistema tiene un cubrimiento celular diferente. ¿A qué hacemos referencia con tejidos conectivos? Todas las células de nuestro cuerpo y todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan un tejido que los sostenga. ¿Sí? Entonces el tejido conectivo está regado por todo el cuerpo y su función es dar un sostén a esas estructuras. Si nosotros no tuviéramos un tejido conectivo, pues los pulmones se caerían de su lugar, los riñones no permanecerían en su sitio y así sucesivamente con todas las vísceras que podemos tener. Entonces, que en nuestro cuerpo nuestras estructuras y órganos permanezcan en sus sitios y se interrelacionen con otros, necesitan de un tejido conectivo o de conexión o de sostén. ¿Queda claro? Sí, señor profe. El tejido muscular. En el tejido muscular tenemos 3 tipos de músculos. Entonces, en el tejido muscular tenemos 3 tipos de músculos. ¿Cuáles son los 3 tipos de músculos? El estriado, el liso
y el cardíaco. Estos son los tres tipos de músculos que tenemos: estriado, liso y cardíaco. ¿Cuál es el estriado? ¿Qué creen que puede ser el músculo estriado? Ese es el que se relaciona con el movimiento y con la voluntad. Mejor dicho, nosotros le ordenamos al músculo que se mueva. Entonces, nuestros brazos, nuestras piernas están hechos de músculo estriado y nosotros podemos hacer que nuestro brazo se flexione o se extensione, o le damos la orden a nuestras piernas que se muevan para caminar, correr, bailar, etcétera, ¿cierto? Eso es en el caso de los músculos que tienen voluntad, son voluntarios. ¿Dónde encontramos músculos lisos? ¿Alguien sabe? ¿Lisos? No. En todas las vísceras. En las vísceras. Entonces en el estómago, en el riñón, en la vejiga, en el útero, por mencionarles algunos ejemplos. Estómago, riñón, vejiga, útero. ¿Por qué es tan importante el músculo liso? Porque él le permite por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del útero. ¿Cuántas veces se aumenta de tamaño el útero para poder almacenar un bebé que se está gestando en un embarazo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se aumenta su tamaño? ¿Cuánto creen? Tranquilos que eso no es... Pues 9 veces, ¿no? ¿Cuántas? 9, dijiste. Bueno, les cuento. El útero se aumenta 20 veces su tamaño. 20 veces su tamaño normal para poder tener alojado ahí un bebé. Un embrión o un feto. Esos son músculos involuntarios. Nosotros no tenemos dominio sobre esos músculos. Y el último tipo muscular es el cardíaco. Sí, el cardíaco es el músculo del corazón, es el músculo propio del corazón. Y ese sí que no lo dominamos nosotros. Es completamente involuntario, nadie decide a qué velocidad late su corazón. Desde que nacemos hasta que morimos, el corazón se maneja solo, ¿cierto? Que uno perciba las palpitaciones, que uno sienta la frecuencia cardíaca, que uno se dé cuenta que está acelerada o que está disminuida, pues claro. Pero que nosotros lo controlemos, no. Que nosotros digamos, bueno, vamos a acelerarle el ritmo al corazón. De pronto colocándole medicamentos o alguna cosa, pero con nuestra voluntad, no. ¿Listo? Bien. Sí, señor. Y por último, el tejido nervioso, que pues también es muy importante. Es el que hace referencia a nuestro sistema nervioso. Todo lo que forma el sistema nervioso. Bien. Muy nervioso. No los vamos a detener acá. Hasta aquí, si hay dudas, preguntas, si vamos muy perdidos, si está muy difícil, me dicen. Si no entienden, lo mismo. Pero creo que vamos más o menos bien. Bueno, vamos rápidamente. Yo ya más o menos les hice la introducción de esto. Es uno de los tejidos básicos del organismo, el epitelial, que es el primer grupo, compuesto por células contiguas de distribución compacta. Ellos son los que forman las paredes casi de todos los órganos y estructuras y recubren todas las superficies del cuerpo. Entonces lo encontramos a lo largo de toda la piel, lo encontramos a lo largo del aparato respiratorio, a lo largo del aparato urinario, del digestivo y así sucesivamente. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? A ver, ¿quién se va a ganar el primer 5? ¿Corazón?
¿El estómago, profe? No, ¿El corazón? no. El órgano más grande del cuerpo. A ver, ¿quién se ganó el primer 5? No es la Los piel. pulmones. La piel, Eso, ¿quién dijo por ahí la piel? Michelle. Michelle. Bueno, Michelle. Te felicito. La piel es el órgano más grande del cuerpo. El órgano más grande del cuerpo. La piel. Michelle Daniela. Bien. Entonces, ustedes van a hacerse la idea de células que están, todas son iguales y se agrupan en fila y debajo de ellas otra fila y debajo de ellas otra fila. Eso es un epitelio o un tejido epitelial. Es la agrupación y una distribución compacta, como formando una pared, como cuando levanta uno un muro de ladrillos, así tal cual funcionan los epitelios. En cada uno de nuestros órganos vamos a tener esa distribución compacta y esas estructuras. ¿Listo? Bien. Siguiente. El conectivo. Yo les dije que el conectivo servía para sostener las estructuras. Entonces háganse esa idea en la cabeza, no nos vamos a complicar con definiciones complejas. Aquí la definición dice, comprenden los principales elementos estructurales del organismo. Son estructural y funcionalmente distintos, pero comparten muchas similitudes. Entonces, estos tejidos pueden ser el adiposo, el óseo, el sanguíneo. Lo que quiero que entiendan es que todo tejido conectivo sirve para conectar estructuras. Como su nombre lo dice, conecta y sostiene estructuras. Entonces ellos van a agarrar todos los órganos de nuestro cuerpo y los van a mantener en su sitio. Y los van a mantener de la manera estructural posible para que no se nos descompense un órgano, ¿sí? Cuando ustedes han escuchado una enfermedad que se llama el lupus eritematoso, algunos lo han escuchado. El lupus es una enfermedad autoinmune, o sea que nos atacamos nosotros mismos. Y en ese tipo de enfermedades, lo que se nos daña es el tejido conectivo. Y ese tejido conectivo entonces deja de hacerle soporte al riñón, deja de hacerle soporte a varias estructuras del cuerpo, y eso es lo que termina con el paciente. ¿Listo? Entonces es un tejido muy importante porque no se encuentra en un solo sitio, sino está por todo el organismo. Por todo el organismo. Bien. Listo. ¿Ya copiaron? Sí. ¿Seguimos? ¿O ya se cansaron de la mano? ¿Sí? Bueno, bien. Continuemos. Tejido conectivo. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Fíjense las células, las células que están aquí con color morado. Todo lo blanco viene a ser conectivo, o sea, hace parte de esas reuniones, ¿sí? Es la unión entre células. La unión entre células siempre se va a dar por tejido conectivo, entonces lo vamos a encontrar en la piel, en la grasa, en la sangre, en el hueso, en el cartílago, en el músculo, en todo lado vamos a tener tejidos conectivos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Tejidos conectivos son tejidos de conexión y van a estar uniendo estructuras en todo lado del organismo. ¿Listo? Bien. Siguiente. Bueno, este es otro tipo de tejido. El tejido adiposo hace parte del tejido epitelial, no lo vamos a nombrar, son células de grasa, se llaman adipocitos, ¿se acuerdan? O lipocitos, cualquiera de las dos, está bien dicho. Sirven para evitar la pérdida de calor, amortiguador, protegiendo órganos internos, esto es más informativo. El tejido sanguíneo, aquí estamos viendo tipos de tejidos relacionados con
tejido conectivo. Entonces, en la sangre nosotros tenemos una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida son todas las células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Y la parte líquida es el suero y el plasma. Ese es nuestro tejido sanguíneo. Entonces, fíjense que al interior de un vaso nosotros tenemos los glóbulos rojos que tienen esa característica en su forma y su color, pues es en un rojo intenso. Son muy importantes porque los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a todos los lados de nuestro cuerpo. Tenemos los glóbulos blancos, ellos son los que nos defienden de infecciones, son nuestra primera línea de defensa, son los que nos cubren de todos esos agentes que llegan a molestar nuestro cuerpo. Entonces, estos son los que necesitamos tener bien para defendernos de todos esos microorganismos o agentes patógenos, ¿sí? Y las plaquetas que están representadas acá con color amarillo, las plaquetas también son muy importantes porque ellas son las que detienen los sangrados. Cuando nosotros tenemos una herida, ellas son las que se agrupan de tal manera que paran los sangrados. Bien, esa es la parte sólida de la sangre, pero ellos necesitan de una parte líquida para poder fluir y transportarse. A esa parte líquida se le llama el plasma y el suero. El plasma y el suero. Bien. Ahí me van a cansar. Siguiente. El tejido del hueso. Entonces acá tenemos un ejemplo de un hueso, en este caso es el fémur. Al interior del hueso vamos a tener unas estructuras importantes. Ese tejido óseo unido por células de hueso que se llaman osteocitos está formando o son los que le dan la forma al hueso, que son los que le dan el sostén a nuestro organismo, ¿sí? Hay una estructura dentro del hueso muy importante que se llama la médula ósea. ¿La han escuchado? La médula ósea. Ahí está. ¿Por qué es importante la médula ósea? ¿Quién sabe? Ni idea. Resulta que en la médula ósea se forma una célula muy importante que se llama la célula madre. ¿Han escuchado hablar de las células madre? Sí, ¿cierto? Y esa célula madre termina convirtiéndose o en un glóbulo rojo, o en un glóbulo blanco, o en una plaqueta, o en lo que las células de la sangre necesite. Bien. Por eso, cuando las células madre fallan por un problema de la médula ósea, se dan esos problemas sanguíneos como la leucemia. ¿Han escuchado hablar de la leucemia, cierto? Entonces, la leucemia es como el cáncer de la piel, donde las células al interior de la piel están hechas de mal manera. Y es un problema de la médula ósea. Y entonces han escuchado que a veces solamente se curan con un trasplante de médula. Ese trasplante de médula es de médula ósea. No la van a confundir con la médula de la espalda que viene del cerebro, que es la médula espinal. Es diferente. Entonces la médula ósea está al interior de los huesos. Al interior de los huesos. Bien. Siguiente. Los tejidos musculares, ya lo dije, lo mencioné hace poco.
Las células alargadas llamadas miocitos o fibras musculares son tres tipos. El esquelético, que también se llama estriado, que fue el nombre que yo les di ahorita. Esquelético estriado es lo mismo. El cardíaco y el liso. Esos tres ya los tienen. No nos detenemos mucho ahí. El esquelético, que es el que forma todos los músculos que nos dan movimiento y que nosotros dominamos con nuestra conciencia, con nuestro cerebro, son voluntarios. Se mueven si nosotros queremos que se muevan. Bien. El cardíaco, que ya les dije que es un músculo que funciona por sí solo, es un músculo totalmente involuntario. Él funciona, es autónomo en su funcionamiento. Y el liso, que es el que recubre la mayoría de las vísceras, perdón. La mayoría de las vísceras. Bueno, perfecto. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Siguiente. Es que no les puedo ver la cara a todos porque la pantalla no me deja, entonces me quedo con lo que me dicen algunos. Bueno, los que se dejan ver en cámara. Entonces, siguiente. Célula muscular cardíaca, célula muscular esquelética y célula muscular lisa. Son los ejemplos de los tres tipos de tejidos musculares. Entonces, la célula muscular cardíaca, pues esa no tiene misterio, no tiene pierde. Sabemos que es una fibra muscular del corazón, ¿cierto? La esquelética tampoco tiene misterio, es la fibra que tiene esa característica de contraerse y relajarse para generar los movimientos de extensión y flexión de las extremidades y de nuestro cuerpo en general. Y la célula muscular lisa, que ya les dije que es la que hace parte de las vísceras, en este caso lo representan acá con el estómago. ¿Bien? Bueno, el tejido muscular queda bien. Y el tejido nervioso forma parte de los órganos del sistema nervioso. Está formado por las neuronas y las neuroglias. Esos dos grupos celulares son los que forman el sistema nervioso. Ese tejido es el que nos permite a nosotros recibir los estímulos que vienen del medio ambiente y nos ayuda a controlar las respuestas de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo funciona el tejido nervioso? Funciona por tres vías: sensitiva, integradora y motora. Aquí lo voy a colocar para que ustedes lo sepan. Vías. Entonces, sensitiva. Esas son las vías de cómo funciona nuestro sistema nervioso: sensitiva, integradora y motora. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos tener unas células o unos canales que nos reciban la vía sensitiva. ¿Qué es la vía sensitiva? Todo lo que percibimos nosotros a través de los sentidos. Bien. ¿Dónde tenemos nosotros los sentidos? Entonces, nosotros recibimos los estímulos desde todo lo que nos rodea. Mejor dicho, si nosotros saliéramos en este momento a la calle
¿cierto? Vamos a estar en relación con el medio ambiente, ¿cierto? A partir de ahí vamos a activar toda nuestra vía sensitiva. Entonces quiere decir que ahí vamos a recibir la luz a manera de fotorreceptores, recibimos la luz. Vamos a recibir los olores del ambiente, entonces el aire que respiramos, los olores que respiramos, todo por la vía del olfato. Vamos a recibir los sentidos del gusto a través de la lengua y las papilas gustativas. Vamos a tomarle sabor a las cosas. Vamos a recibir todo lo que tiene que ver con el tacto, ¿sí? Entonces vamos a palpar las cosas, vamos a sentir el frío que nos toca, vamos a sentir el calor que nos toca. Entonces ahí tenemos estímulos mecánicos y también térmicos, ¿sí? Y por último nos queda la audición. Escuchamos los ruidos de la calle, los pájaros, los carros, dependiendo de donde estemos, ¿sí? Tenemos una vía integradora, quiere decir que toda esa información que recibimos nosotros del medio ambiente la tenemos que llevar al cerebro para que el cerebro nos la integre y nos dé una respuesta motora. ¿Qué es una respuesta motora? Cómo se comporta nuestro cuerpo después de recibir un estímulo sensorial. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos chuzamos un dedo con una aguja, ¿cuál creen que va a ser la respuesta motora del cuerpo? ¿El dolor? Quitar la mano por el dolor, claro. ¿Sí? O sea, el dolor se percibe aquí, en la sensación, y se lleva al cerebro, y el cerebro genera una orden motora, que es quitar la mano. ¿Eso en cuánto tiempo se da? En milisegundos, es muy rápido, porque no vamos a esperar a que el cerebro integre el dolor para que nosotros quitar la mano. Eso es casi que de inmediato, ¿cierto? Así funciona nuestro sistema nervioso, a una velocidad impresionante, pero solamente utiliza estas tres vías. A uno cuando le enseñan sistema nervioso lo complican mucho, y realmente no es tan complicado. Es tener una vía donde sentimos, una vía donde organizamos esa información y una vía que nos genera una respuesta. ¿Ya? Entonces, lo sensitivo es todo lo de afuera hacia el cerebro y lo motor es todo lo del cerebro hacia afuera. Es la respuesta. Esa es la función de nuestro tejido nervioso. ¿Queda claro? Sí, señor. Pregunten, muchachos, pregunten. Bueno, eso, digamos que estos son tipos de epitelios. No me voy a detener aquí porque eso ya es meternos mucho más allá. Estratificado, simple, de transición. Bueno, tejido adiposo, sanguíneo, óseo, son diferentes tipos de tejidos. Músculo cardíaco, esquelético, estriado o liso, y el sistema nervioso. Los cuatro tejidos, epitelial, conectivo, muscular y nervioso, eso sí es importante que ustedes los aprendan. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Son los cuatro tipos de tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, no son más, no son otros. Recuerden que tanto las presentaciones como el video quedan en la plataforma, no se vayan a afanar, pueden repasarlo. De pronto ahí se escucha en algunos casos mejor el audio que en el momento de la clase, dependiendo del internet que tengamos. Entonces, no dejen de repasar. Bien. Ahora vamos a la unión de tejidos. Entonces dijimos que la unión de células forman tejidos. La unión de células forman tejidos. Y la unión de tejidos forman órganos. El nivel orgánico, ya vamos ahí. Entonces, un órgano se forma por la reunión de tejidos, conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas para poder realizar una tarea global y compleja. Entonces nos ponen como ejemplo el corazón. ¿Qué es el corazón? Es un órgano que está formado por unos tejidos que cumplen unas funciones específicas. ¿Cuáles son los tejidos que involucran el corazón? El tejido muscular, debe haber un tejido
sanguíneo también porque tenemos los vasos, tenemos un tejido epitelial porque está recubierto por células, tenemos tejido conectivo, todos los tejidos casi que se involucran en un solo órgano, conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Y ellos forman un órgano. En este caso, el ejemplo que tenemos es el corazón. Pero podemos dar cualquier otro ejemplo, el pulmón, el cerebro, el riñón, ¿cierto? El hígado. Todos los órganos van a ser el conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas y similares para poder realizar una función. En este caso, ¿cuál sería la función del corazón? A ver, Valentina, dime. ¿Cuál es la función del corazón? Con tus palabras, lo que se te venga a la mente. La función del corazón es como estar latiendo. Sí, y ese movimiento de los latidos, ¿para qué se hace? Cuando tú contraes tu corazón, ¿qué haces? O sea, ¿estás llevando qué a dónde o qué? No, profe, ni idea. Pues cuando tú contraes tu músculo cardíaco, lo que haces es llevar sangre a todos los tejidos del cuerpo. Es bombear la sangre. La sangre al interior del corazón tiene que salir con una fuerza impresionante hacia todos los vasos. Y esos vasos transportan el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Esa es la función del corazón. Bien, gracias igual por participar. Bien, ¿queda claro? La unión de órganos nos van a formar un sistema. Entonces, un sistema es el conjunto de órganos y estructuras análogas o que tengan una función similar y que trabajan en conjunto para cumplir una función en un ser vivo. Entonces, fíjense que para que podamos tener un sistema y que sea funcional, necesitamos la reunión de varios órganos. Esos órganos deben estar hechos para que ese sistema funcione de manera adecuada. Bien. Vamos a poner un ejemplo. A ver. ¿Quién me da un ejemplo de un sistema? Cualquiera. Digestivo, bueno. ¿Quién dijo digestivo? Michelle. Michelle. Ok, Michelle. Entonces, cuando tú hablas de sistema digestivo, dime por lo menos 2 o 3 órganos que estén involucrados en el sistema digestivo. Los que se te ocurran. Y si alguien le puede ayudar o le quiere ayudar, también, claro. Se puede encontrar el estómago. Exactamente. ¿Qué más se te ocurre? Si no se te viene a la cabeza, no te afanes, pero pues igual. El páncreas, profe. El páncreas es un órgano anexo al sistema digestivo. El esófago. El esófago, muy bien. La boca, la lengua, los dientes, el intestino grueso, el intestino delgado, el colon, el recto. Todos esos órganos hacen parte de un mismo sistema. Bien. Esa es la definición de sistema. Si vamos a hablar del respiratorio, entonces necesitamos hablar de la nariz, de la faringe, de la tráquea, Los pulmones. de los pulmones, de los bronquios, ¿sí? Cada uno de ellos con una función específica, pero reunidos forman todo lo que es un sistema. Bien. ¿Y la unión de sistemas qué nos formarán? Si reunimos el digestivo, el urinario, el endocrino, el respiratorio. Un sistema, profe. Es como un ser vivo. Un ser vivo, un organismo, muy bien. O sea, un ser humano, en el caso nuestro. Entonces, fíjense, aquí en las imágenes tenemos, digamos, algunos de los más comunes. Tenemos el sistema óseo, que es simplemente el esqueleto humano, todos los huesos del cuerpo forman ese sistema, el óseo. Luego se van a forrar con fibras musculares. Entonces tenemos ese sistema que es muscular. Ellos son diferentes porque pues el hueso que hace formar la estructura de la anatomía, ¿cierto?
Pero si no fuera por los músculos, pues ese hueso no sirve de nada. Necesita movimiento y necesita tener esa capacidad de moverse que solo puede dar el sistema muscular. Todos estos tejidos necesitan vivir. ¿Cómo vive un tejido? Con oxígeno. Si no tenemos oxígeno, ninguna célula sobrevive. ¿Cómo llega el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo? Pues por la circulación. Entonces el sistema circulatorio también es muy importante porque a través de él vamos a llevar el oxígeno que respiramos a todos los tejidos del cuerpo. ¿Qué pasa cuando una célula se queda sin oxígeno? ¿Quién me dice? No hay movimiento. Cuando una célula se queda sin oxígeno, se muere. Se muere. Se muere. Una célula sin oxígeno se muere. ¿Listo? Por eso nosotros tenemos unos tiempos específicos para recuperar una célula. Digamos que la célula antes de morir entra en un estado que se llama apoptosis, que es la acomodación de esa célula antes de morir y que todavía se podría recuperar si lográramos llevarle oxígeno. Bien, entonces hay células que en el momento que nosotros hacemos esas reanimaciones cardiopulmonares, que tratamos de dar a respiración artificial, lo que estamos tratando es eso, de revivir esas células que se están muriendo, pero que aún no están muertas, como de recuperarlas, ¿sí? Y cuando una célula se muere, pues el tejido donde se encuentra esa célula también se muere. ¿Cómo se le llama al tejido que se muere cuando una célula se queda sin oxígeno? Se le llama infarto. Infarto. Entonces, saquémonos de la cabeza que el infarto solo le da al corazón. ¿Ya? Ustedes se pueden infartar un músculo de una pierna, se pueden infartar un músculo de un dedo, se pueden infartar el cerebro, se pueden infartar cualquier zona de su cuerpo. Lo único que necesitan para que se les infarte es que se les tape una arteria y el oxígeno no pueda seguir pasando. ¿Queda claro? Sí, profe. Cuando se infarta el corazón, ¿qué es? Pues que las arterias que están sobre el músculo del corazón, una de ellas se tapa y mata esa parte del Tapadas. músculo. Exactamente, y mata esa parte del músculo a donde deja de llegarle sangre. Pero el resto del músculo puede seguir funcionando. Lo que pasa es que ya no funciona al 100%. Por eso todos los infartos no son mortales. ¿Bien? Profe, Señora. es que hay veces que le llaman a unos que les dicen preinfartos, pero pues yo he escuchado que no se les dice así. Sí, digamos que el preinfarto no existe. Como tal, no existe. No debería existir. ¿Cómo se le tapa a uno una arteria? Pues tiene dos Llena de grasa. opciones. Una, que se llenen de grasa, De grasa. colesterol y triglicéridos y ese tipo de cosas que tenemos en la sangre, que no nos medimos en la dieta y lo consumimos mucho. Ujú. Que no hagamos ejercicio, pues también ayuda a taparlo, que consumamos licor y tabaquismo, el cigarrillo. Y adicional a eso, que tengamos la sangre muy espesa y las plaquetas también forman trombos. ¿Sí? Entonces, o nos formamos un trombo de plaquetas y nos tapa la arteria, o tenemos mucha grasa en las paredes y se nos cierra la arteria. Profe, ¿y para qué son los cataterismos? El cateterismo es como entrar por una arteria grande y tratar de llegar a esa arteria que está tapada con una especie de sonda o con una especie de guaya o con un catéter, que es exactamente el término. Pero pues les digo guaya y sonda para que me entiendan. Ujú. Entonces va uno por dentro de los vasos, llega hasta el corazón, busca la arteria tapada y empieza a chuzar con ese catéter o con esa guaya o con esa estructura a destruir lo que está tapando y que vuelva a fluir la sangre de manera normal. Eso es un cateterismo. Pero pues para poder llegar hasta el corazón toca entrar como desde la ingle, por la femoral, y ahí va subiendo y el médico va ubicándose anatómicamente hasta llegar al corazón y buscar la arteria tapada.
Eso se hace obviamente con ayuda de la tecnología y en las pantallas se va viendo por dónde es que va avanzando uno. Eso no es tan fácil, ¿sí? Sí, Pero pues si uno tiene los apoyos diagnósticos tampoco es tan difícil. Bien, es ya una no. buena rama de la medicina. A eso se le Sí, llama señor. la hemodinamia y la electrofisiología. ¿Sabes cuánto se puede ganar un médico que hace eso? Hmm. 130 Ni millones en idea. una sola clínica. En una sola clínica. Mensual. Uf, Pero eso solo lo ven ellos, ¿no? Los demás médicos generales, jodidos todos. Bueno, en fin. Bien, el digestivo, ya lo mencionó ahorita Michelle, creo que fue. El digestivo. El urinario, que es otro sistema independiente. El sistema nervioso. Nuestro sistema reproductor, tanto masculino como femenino. El sistema linfático, que está muy ligado al circulatorio y que es por donde llevamos la linfa, que es de defensa. El sistema hormonal, las hormonas, las glándulas, la tiroides, la hipófisis, las suprarrenales, los ovarios y los testículos, todos esos son órganos de nuestro sistema hormonal y que forman eso, hormonas para mantener equilibrios. Digamos en el caso de los hombres, la testosterona, que es la que da las características sexuales, la voz gruesa, el pelo en pecho y ese tipo de cosas. Y en el caso de la mujer, los estrógenos, que son los que le dan también esas características del ensanchamiento de las caderas, las glándulas mamarias más grandes, la voz más delicada, la piel más suave, todas esas características sexuales primarias y secundarias. Bien, y nuestro sistema respiratorio. Aquí esto es más como para mencionarlos cada uno por separado, ya ahorita de repente los vemos un poquito mejor. Entonces ya ese es el nivel de organismo. La unión de todos esos sistemas, ya estamos hablando de un organismo bien formado, es un ser vivo, también llamado organismo. Es el conjunto de átomos, moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular. Eso es un organismo. Fíjense que nosotros estamos acá solamente refiriéndonos al cuerpo humano, pero pues hay organismos, digamos, menos estructurados, ¿sí? Digamos los invertebrados, por ejemplo, un insecto, se podrían estudiar también y no van a tener esos 16 sistemas que tiene el cuerpo humano tan especializados, pero pues van a tener una estructura también organizada y de repente también compleja. Pero pues a nosotros nos interesa más centrarnos en el organismo como ser humano. Bien. ¿Van bien? ¿Van muy perdidos? No, profe. no, profe, está muy interesante. Ajá. Bien, gracias. Ok. Perfecto. ¿Listo? Ya la mayoría del Listo, día con profe. el texto. Bien. Ya. Veamos. Bien, vamos a pasar rápidamente. No nos vamos a perder mucho tiempo. Vamos a seguir hablando de esos pequeños sistemas de manera rápida. No les voy a mostrar tanto texto, voy a mostrar, a basarme más en imágenes para que no se les haga tan aburrido. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a seguir hablando de esos sistemas. ¿Listo? Entonces lo mismo, ya habíamos hecho referencia a los sistemas, ya dijimos que se hacían por separado
El sistema óseo, el respiratorio, el muscular, el circulatorio, el digestivo, el sistema nervioso. Aquí por mencionar algunos, ¿no? Solamente es por mencionar algunos. Vamos a ir adelantando la presentación y vamos mirando. Digamos que voy a mencionarles a manera de introducción cuál sería la importancia de cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar del sistema digestivo, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a definir el sistema digestivo, tenemos que hacerlo en términos que nosotros nos entendamos, ¿sí? En términos que ustedes lo entiendan y sin complicarnos la vida. ¿Qué es el sistema o el aparato digestivo? Pues es un tubo, ¿cierto? Podríamos decir que el aparato digestivo es un tubo. Es un tubo que va desde dónde hasta dónde. Entonces es un tubo que va ¿La boca? desde la boca hasta ¿Hasta el recto? hasta el ano. Ah, hasta el ano. Bien, es un tubo que va desde la boca hasta el ano. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Es un mismo tubo, no es otro. Desde la boca hasta el ano es un mismo tubo, es una misma manguera, llámenlo como quieran llamarlo, es una misma estructura. ¿Qué pasa? Va cambiando de nombre de acuerdo al sitio por donde va atravesando. Eso es lo único. Pero en sí es el mismo tubo. ¿Ya? Entonces empezó en la boca. ¿Listo? Luego de la boca pasa a ser el mismo tubo, pero cambia de nombre. ¿Cómo se llama a nivel de la boca, en la parte de atrás, cuando nosotros ya comemos y tragamos y pasamos el alimento? La garganta. La faringe. Ese es el nombre técnico. El nombre técnico es la faringe. Entonces acá arriba vamos a tener la faringe. Faringe. ¿Listo? Vamos a seguir bajando. Después de la faringe, ¿cómo se llamará esa estructura? ¿Esófago? ¿O otra? Muy bien, Xiomara, el esófago. Esófago. El esófago es un tubo que une la faringe con el estómago. No sirve sino de transporte, solamente va a llevar, El bolo alimenticio. exactamente, el bolo alimenticio. Bien. Después del esófago, ¿qué tenemos? Estómago. Están, pero repilos, mejor dicho. Muy bien. El estómago. Estómago. Listo. Luego del estómago, Intestino delgado. el intestino delgado. Muy bien. Pero el intestino delgado se divide en tres partes. Anatómicamente hablando, las voy a colocar aquí debajo para que no nos perdamos. El duodeno, ya son nombres más técnicos, el yeyuno y el ileón. Eso es el intestino delgado. Me quedó como duodeno, pero es duodeno. 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 Sí. Ok. No es A, sino duodeno. Bueno. Duodeno, Yeyuno. yeyuno e ileón. Duodeno, yeyuno e ileón. Eso es lo que forma nuestro intestino delgado. Luego, ¿qué viene? ¿El grueso? ¿Intestino grueso? Ah, no. Exacto. Sí, señora, el intestino grueso. ¿Qué es lo que forma el intestino grueso? No sé. ¿Alguien sabe?
El excremento, profe, ya lo que nos sirve. Sí, eso es lo que se forma al interior de él, pero digamos en cuanto a su estructura, ¿cómo le llamamos nosotros al intestino grueso? La enfermedad de moda, lo que se enferma todo el mundo ahorita. Mm, ¿Cómo? ¿El colon? Eso, el colon, El muy colon. bien. colon. El colon, la enfermedad de moda, Sí. ¿cierto? Entonces todo el mundo sufre del colon. No, yo todavía no, profe. ¿No? Bueno, no hay que darle gracias a Dios. Bien, Sí. el colon, muy importante. Y a partir del colon sigue el sigmoide, el recto. Y por último, Canal anal. el canal anal. Muy bien, el ano. Ahí está nuestro aparato digestivo completo. Bueno, nos queda aquí arriba poner la boca, que es la entrada. Y obviamente a nivel de la boca, pues tenemos estructuras, ¿cierto? Entonces cada uno con sus características. Obviamente si empezamos a desmenuzarlos más por separado, entonces sí podemos decir que en la boca tenemos la lengua, que tenemos los dientes, que la función de la boca es recibir el alimento, triturar el alimento, ¿sí? Respirar, porque también respiramos por la boca. Es un órgano de la fonación, porque a través de él podemos hablar, ¿sí? Tiene varias funciones. La faringe también tiene funciones respiratorias y digestivas, porque por ahí también se comunica el aire. El esófago sí solamente es una función de transporte del bolo alimenticio hacia el estómago, ¿sí? Y en el estómago ya vamos a hacer parte de la digestión, ya tenemos unos ácidos que se producen, Ácidos gástricos. los ácidos gástricos, y luego empezamos en el intestino delgado a seguir llevando todos esos nutrientes hacia la sangre, y lo que no nos sirve pues se va a quedar ahí para ser desechado. ¿Ya? Una pregunta, ¿y el páncreas qué función realiza? Bueno, muy bien por tu pregunta. Resulta que estos órganos que yo acabo de mencionar acá son los que hacen parte directa del tubo digestivo. Pero en el aparato digestivo hay unos órganos que se llaman órganos anexos. ¿Listo? Los órganos anexos son, vamos a ponerlos con un color rojo para que no nos perdamos. En la parte de arriba, las glándulas salivares. Las glándulas salivares. ¿Listo? Aquí abajo tenemos el hígado. Hace parte del aparato digestivo. Aquí tenemos el páncreas. Cada uno con una función específica. Entonces, ¿cuál sería la función de las glándulas salivales? Producir saliva, ¿cierto? Para empezar ese proceso de nutrición. ¿Cuál es la función del hígado? Producir la bilis, que se almacena en la vesícula biliar y que se drena al intestino. La bilis tiene un color característico, amarillo, verdoso. Muchos de ustedes lo conocen cuando les dan esos guayabos que tienen que vomitar y ya no vomitan nada del estómago, sino la bilis. Saben que es un sabor amargo, que es un sabor verde amarillento, ¿cierto? Horrible, sí. Ah, bueno, uy, sí, Omar, así es como que se la pasa de guayaba en guayaba. No, No, profe. no es que me haya pasado, sino que lo escucho a profe. Claro, claro. Bueno, Me gusta el trago. entonces, Le a- encanta. aparte, sí, ¿cierto? Aparte de ese sabor y eso, pues también tenemos... Uy, espérenme un segundito. Papi, ponte los audífonos que estoy en clase. Por favor. Eh, esa bilis es la que le da el color a la materia fecal y a la orina. Ese color característico. Espérame un segundito, yo le colaboro aquí a mi hijo a poner en silencio sus audífonos, ¿sí? Qué pena con eso.
Páncreas. No, responsabilidad por proceso. Listo, entonces ese color característico de la materia fecal y de la orina proviene de esa bilis que tenemos en el hígado. ¿Queda claro? Y en el páncreas producimos unos jugos pancreáticos que hacen parte de la degradación de todos esos alimentos. Esa es una de las funciones del páncreas dentro de nuestro sistema digestivo. No voy a hablar de las otras que tiene porque eso ya hace parte de su sistema endocrino, que es la formación de la insulina y otras cosas. Bien, hasta aquí vamos claros. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, esos órganos que puse con rojo hacen parte de nuestro sistema digestivo, pero son órganos anexos. Ok. Listo. En la parte de la respiración, fíjense que tanto la boca, la nariz, en la parte de atrás comparten funciones porque por ambos lados respiramos, tanto por nariz y boca, ¿sí? Entonces la boca y la nariz comparten la función respiratoria. La boca pues se limita a la función digestiva porque pues obviamente solamente está hecha para eso. La nariz obviamente no se involucra en la digestión. Bien, esto ya lo vimos, lo del estómago, lo del páncreas y nuestro aparato digestivo. Entonces fíjense que tenemos el hígado, el estómago, los intestinos. Aquí donde termina nuestro intestino delgado y empieza el colon o el intestino grueso, es donde encontramos el apéndice secal, que es muy conocido por ustedes, que es el que se inflama y genera esa urgencia quirúrgica del apendicitis. ¿Sí? Entonces acá, en esa unión entre el intestino delgado y el intestino grueso, tenemos el apéndice. Esa parte anatómica específicamente se llama el ciego. El ciego. Y en el ciego está el apéndice secal. Secal viene de ciego. Y es esa colita que se ve ahí. ¿Sí? Se puede tapar con alguna partícula que no se haya digerido bien. Puede taparlo y eso es lo que genera una inflamación. Muy fácil de lesionarse. Lo único que necesita uno ahí es tenerlo para que se pueda inflamar. Entonces no es que porque comí granadilla, que porque comí no. No tiene mucho que ver. Es simplemente que no estuvo de suerte. Sí. ¿Listo? Dicen que por comer pepas de guayaba se enferma uno del apéndice. Eso dicen, pero no es tan cierto. Sí. Es más una cuestión de suerte. Lo mismo que el coronavirus. 1 de cada 100 puede morir. ¿Sí? Entonces es como ganarse la lotería. Uno no quiere estar o no quiere ser ese uno de esos 100. ¿Listo? Señor. Bien, perfecto. Ya vamos a terminar. Miren el colon como tal, su apéndice secal, aquí bien formadito. El colon sube, el colon atraviesa, el colon baja, se convierte en el sigmoide, el recto y el ano. Esa es la parte Profe, final. perdón. ¿Está el Señor, colon ascendente y descendente? el colon ascendente, que es este, que es el que va subiendo. Luego viene el colon transverso, luego viene el colon descendente, luego viene el colon sigmoide, ese es su nombre, sigmoide, y luego viene el recto y el ano. Esa es la estructura del colon, ¿sí? Aquí lo que hacemos es absorber toda el agua que se pueda, porque hasta acá todavía la deposición viene muy líquida. Y a nivel del colon es donde más se absorbe agua. Y entonces se va compactando esas heces fecales para que, digamos que su composición al momento de la defecación, pues sea característica normal que conocemos, ¿sí? Cuando se nos inflama el colon porque nos dio una infección, nos da una gastroenteritis, entonces esos cepillos que tienen para absorber esa agua se lesionan y por eso las deposiciones son líquidas y diarreicas. ¿Cuánto se demora un cuerpo en recuperar esas microvellosidades o esas cerdas de cepillo para absorber? De 5 a 7 días. Pero si le hacemos un buen reposo, solo 3 o 4. Por eso la mayoría de las diarreas duran eso, entre 3 y 5 días. ¿Ya? Casi siempre es por virus. Casi siempre.
Entonces, tenemos que quitarnos esa idea que tenemos nosotros de que todo es bacteriano. Mejor dicho, si tú vas a la droguería porque tienes diarrea, el de la farmacia te dice metronidazol, trimetoprim-sulfa, esos son antibióticos para bacterias. Pero lo que tú tienes acá adentro es un virus. Entonces no te va a hacer ni cosquillas. Lo que pasa es que cuando tú vas es porque ya vas en el cuarto día de la infección, te dan el metronidazol y resulta que al otro día ya empezaste a mejorar, pero no es por el metronidazol, sino porque ese es el curso de la enfermedad, que al quinto día mejore. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Lo mismo con las infecciones respiratorias. El 90% son por virus. Y uno va a la farmacia y no, que tome amoxicilina, que tome cefalexina, que tome ampicilina. Y resulta que esos son antibióticos para bacterias. Y las infecciones respiratorias, la mayoría, en el 90%, son virales. ¿Cuál es virus? Profe, perdón, eso quería preguntarte, digamos, por lo menos cuando, un ejemplo, yo ya tengo una niña y cuando a ella le da fiebre o algo, uno va a la farmacia y lo primero que le mandan es la amoxicilina para ellos. No, está muy mal, porque es que el único que te puede recomendar el uso del antibiótico es el médico, porque cuando la revisó encontró que tiene pus o que tiene una infección bacteriana. Y eso se puede ver a simple vista con un equipo de órganos. Si tú ves las placas en la garganta, si tú ves las secreciones que son características de la bacteria, eso necesita antibiótico. En el oído igual. Pero solamente porque tiene la garganta roja y fiebre, no, porque pues los virus también dan fiebre. O si no, pregúntenle al coronavirus, que ese es el síntoma principal. ¿Sí? Y es un virus, no es una bacteria. Entonces no se automediquen porque eso crear resistencia a los antibióticos es lo peor, porque el día que se necesiten ya no sirven. Ok, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, bien. Continuemos rápidamente para no detenernos mucho aquí ya en lo digestivo, ya más imágenes de digestivo, ya deben estar cansados de ver imágenes de digestivo, respiratorio. Bueno, rápidamente entonces la unión de órganos forman un sistema, entonces la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Ese es nuestro sistema respiratorio, que está muy de moda ahorita también por lo mismo del coronavirus. Sí, muy importante. Involucra la nariz, la tráquea y los pulmones. La función de nuestro sistema respiratorio, ¿cuál es? Captar el oxígeno del ambiente y eliminar el desecho de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros captamos oxígeno y ¿qué eliminamos? ¿Quién me dice? Dióxido de carbono, profe. Eso, muy bien. Captamos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono o CO2. Entonces, el dióxido de carbono es la sustancia de desecho. ¿Sí? Siempre que respiramos, lo que hacemos en los pulmones es eso, intercambiar oxígeno por dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es una sustancia de desecho. Ese dióxido de carbono, ¿a dónde va a ir? Al ambiente, ¿cierto? Al aire. Al aire. Y entonces en el ambiente, ¿quién es el que hace la conversión del dióxido de carbono al oxígeno que nosotros necesitamos? Los La pulmones. capa de ozono. La capa de ozono, cerquita. ¿Cómo? ¿A través de qué mecanismo la naturaleza ¿El nos ciclo del provee? agua? ¿El ciclo de qué? ¿Del agua? No. La fotosíntesis de las plantas. Muy bien, Carmen, muy bien. La fotosíntesis. La fotosíntesis es la encargada de convertir esa sustancia de CO2 en oxígeno a través de la luz del sol y a través de las plantas de los árboles, ¿cierto? De las plantas y de las hojas. Eso lo han escuchado ustedes mucho y lo conocen muy bien.
Entonces, Pero por allá no todo, profe. sí, imagínense, yo hace cuánto lo vi entonces. Entonces, la fotosíntesis es que la naturaleza nos provee ese oxígeno. Por eso no tenemos que acabar con los árboles. Para quien no tiene claro ese concepto de que apenas entran a una zona de campo rural, lo primero que uno hace es respirar y decir que el aire cambia, o sea, Están mucho cambia más frescos. 100%, ¿cierto? Natural, Y aire lo, natural. y lo primero que uno dice es, uy, pucha, qué diferencia el aire puro, ¿no? Se siente. Y claro, o sea, si nosotros alrededor no tenemos sino edificios y polución, pues claramente no vamos a tener una buena fuente de oxígeno. Bien. Entonces de vez en cuando hay que desintoxicar el organismo. Y si aparte de eso fumamos y demás, pues peor. Terrible. Terriblísimo. Bien. Eh, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí. Sigamos a ver con esto. Listo, los pulmones. Aquí donde terminan todas estas ramificaciones de los bronquios terminales en el árbol bronquial, vamos a encontrar estas estructuras que ustedes ven acá. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas estructuras? ¿Las arterias? Las arterias y los capilares son estos que se ven aquí entre rojo y azul. Siempre que vean ustedes estos vasos azules y rojos, van a ser nuestro sistema circulatorio, sí. Siempre las venas en azul y las arterias en rojo. Pero estos ramilletes que parecen racimos de uvas se denominan alvéolos. Mm. La unidad funcional de nuestro sistema respiratorio son los alvéolos. Alvéolos. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la unidad funcional de nuestro sistema respiratorio? Alvéolos. Alvéolos. Con tilde en la E. El tilde en la E. Alvéolos. ¿Serán importantes? Sí, porque a nivel de los alvéolos es donde se realiza el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Queda claro? Señor. ¿Qué es Sí, señor. qué es lo que se nos daña a nosotros cuando estamos expuestos a sustancias tóxicas como el humo de leña, el carbón, el asbesto, el sílice, la gente que trabajaba con asbesto en minas de carbón, las personas que trabajan con partículas de madera y acerrín, las personas que fabricaban esas tejas de asbesto o de zinc o de sílice, generan este tipo de problemas. Y ustedes que van a ver todo lo relacionado con salud ocupacional y seguridad ocupacional, van a saber que hay 4 enfermedades directas que se consideran enfermedades laborales y que no necesitan un estudio por parte de ARL ni nada. Y esas 4 enfermedades son esas: la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis, ¿sí? Y por último, un cáncer que se llama el mesotelioma. Esas son las 4 enfermedades que en Colombia están dictadas por la ley como enfermedades profesionales directas y todas tienen que ver con lesiones de los alvéolos: neumoconiosis, asbestosis, silicosis y mesotelioma maligno. ¿Se las escribo acá? Sí, profe, porque están Están como difíciles, ¿no? como raras. Asbestosis, silicosis, neumoconiosis y la última, mesotelioma maligno. Meseteo. Parecido a lo que escribí. Seteo. Bueno, de repente cuando veamos enfermedades laborales, si me dejan ese curso con ustedes, que es en segundo semestre, pues ya entraremos más a verlo en profundidad. Si me lo dejan, ¿no? Porque de pronto les ponen otro docente.
Ok. ¿Listo? Señor. Listo, Bien. profe. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿cuál es la unidad funcional principal del sistema respiratorio? Los alveolos. Los alvéolos. ¿Cuál es la importancia del alvéolo? Porque en su interior pasa ¿qué? Oxígeno y intercambia. El intercambio gaseoso. Perfecto, muy bien. Eso es. El sistema circulatorio, rápidamente, ya para terminar, es el encargado de que nuestro corazón, como órgano principal, mande sangre a todo el cuerpo. La sangre que sale del corazón y viaja hacia todo el cuerpo, viaja por unas estructuras que se llaman las arterias. Entonces, eso tiene que quedar claro. El corazón inicialmente, ¿sí? Y el corazón manda sangre oxigenada. La sangre oxigenada viaja por las arterias. ¿Listo? ¿Queda claro? La sangre oxigenada viaja por las arterias. Y va a llegar hasta los sitios más lejanos de nuestro cuerpo y va a hacer el intercambio gaseoso y se va a convertir en sangre no oxigenada para volver al corazón. ¿Por dónde? Por las venas. Profe, Profe, ¿qué y sistema es este? No. ¿Perdón? cuando hacen la diálisis, ¿es para oxigenar la sangre? No, ya te explico. Profe, ¿qué sistema es este? ¿El qué? Circulatorio. ¿Nervioso? Circulatorio. Gracias. El de circulación, el mediado por el corazón y las arterias y las venas. Entonces, fíjense, el corazón bombea la sangre que va con oxígeno hacia todos los tejidos y todas las células. Recuerden que si una célula se queda sin oxígeno, se muere. Entonces, la sangre oxigenada tiene que ir por las arterias a todos los tejidos del cuerpo. Pero también, cuando entra la sangre oxigenada, va a recoger los sustancias de desecho. ¿Cuáles son? La sangre no oxigenada, el dióxido de carbono. Tiene que volver al corazón para oxigenarla. Entonces, ¿por dónde vuelve? Por las venas. Siempre que encuentren un vaso pintado de azul, es una vena, no es una arteria. Siempre que encuentren un vaso pintado de rojo, es una arteria. Entonces, no vayamos a confundir las arterias de que son rojas con las venas que son azules. En las representaciones de la literatura, ¿no? Porque cuando entramos a verlo en un cadáver o en un vivo, no vamos a encontrar la sangre azul. Eso solo pasa en los libros de los príncipes y azules y demás. ¿Listo? Sí, señor. Pero como nos lo dibujan a nosotros para que lo podamos entender, en toda la literatura médica lo van a encontrar como rojo y azul. Azul venas, rojo arterias. Quedó clarísimo, ¿cierto? Sí, profe. Eso Sí, espero. señor. Sí, profe. Bien. Siguiente. Lo mismo, bueno, arterias, corazón, venas, lo mismo. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada y las venas son las que vuelven al corazón con sangre desoxigenada. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central involucra el cerebro y la médula, no más. ¿Listo? Toda esta estructura y la médula. Y todos los nervios que salen a partir de ellas se llaman periféricos. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema nervioso central que es nuestro cerebro, el tallo cerebral y la médula que baja por toda la columna. Y el periférico, que son todas esas venas, esos nervios que salen a cada lado de estas estructuras. ¿Más o menos queda claro el concepto? Sí, señor. El cerebro es uno de los órganos más importantes. Bueno, fíjense que el cerebro está formado por unas células que se llaman ¿cómo?
¿Quién me dice? Las neuronas. Neuronas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con las neuronas? Que mueren también. Las neuronas son las únicas células que nacen y mueren con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que una neurona que nace con nosotros se muera a los 5 años de vida, pues el resto de nuestra vida nos va a faltar esa neurona. ¿Sí? Por eso tenemos que cuidarlas mucho. El cerebro es uno de los órganos al cual no le damos nosotros, digamos, o que no utilizamos en su totalidad. Se ha demostrado que durante la vida hay personas que usan el cerebro solo en un 10% de su capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Todos tenemos las mismas capacidades de aprendizaje que las demás personas. Claro, habrán unos con algún coeficiente ligeramente más alto que otros, pero si nosotros ejercitamos este órgano, lo ayudamos a comprender las cosas, pues él va a funcionar muy bien, ¿sí? Entonces él va a tener ciertas zonas para cada cosa. Acá vamos a tener la zona de la visión, acá la de la audición, acá la del movimiento, acá la de la sensibilidad, acá la premotora, acá vamos a tener la del lenguaje. Cada cosa en nuestro cerebro va a manejar diferentes cosas, ¿sí? Entonces aquí vamos a almacenar conocimiento, sensaciones, emociones, ¿sí? El cerebro nos maneja todo eso. ¿Cuáles son las emociones que ustedes conocen? Las de la película, ¿cierto? Tristeza, alegría, confianza. eh, ¿Cuáles son las otras? Bueno, rabia y demás. Enojo. Eso, esas son las primarias, porque hay otras que se llaman secundarias o superiores, que es cuando entra el enamoramiento, ¿sí? El amor, el desamor y todas esas cosas que les afectan muchísimo. Bien. Importante. Continuemos ya para terminar. El sistema nervioso. El sistema urinario, que es para desechar. Tenemos el riñón y la vejiga. Entonces, nuestros riñones, aquí es donde le voy a responder la pregunta de análisis. Resulta que los riñones son las fábricas de orina. Nosotros fabricamos la orina en los riñones y tenemos unos conductos para llevarla hacia la vejiga y en la vejiga eliminarla. Esta fábrica de orina funciona todo el tiempo, ¿sí? Y se supone que en condiciones normales no nos va a generar problemas. ¿Qué eliminamos por la orina? Todo lo que no nos sirve, o sea, sustancias tóxicas, generalmente la urea y el amoníaco. Esas dos son las principales desechos que eliminamos por la orina, la urea y el amoníaco. ¿Sí? Nosotros podemos nacer con un solo riñón y podemos vivir bien durante toda la vida. Claro, tenemos que cuidarlo, pero un solo riñón es muy funcional siempre y cuando tenga una buena salud. Por eso podemos donar el riñón que no es que no utilicemos, sí los utilizamos los dos, pero en algún momento podríamos hacer una donación siempre y cuando el receptor sea compatible con él. ¿Listo? Que no lo vaya a rechazar. Pero pues eso no lo hace uno, ¿no? Ay, sí, venga, voy a ir a donar un riñón. No tengo nada más que hacer ahorita en cuarentena. Pues no. Eso generalmente no lo hace uno. Necesitamos plata. A menos que se trate pues de su hermano del alma, su mamá, su papá o alguien que le genere obviamente un sentimiento diferente. Pero pues esos sacrificios no los hace sino Jesucristo, muchachos. Bueno, entonces, del riñón, la vejiga, la orina. Ahí se almacena, ahí se elimina. Cuando nuestros riñones fallan por enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades y se empiezan a dañar, pues ahí es donde necesitamos nosotros de alguna manera sacar todos esos tóxicos que tenemos en el cuerpo. Entonces ahí es cuando utilizamos la diálisis, que es un mecanismo en el cual una máquina va a hacer las veces de nuestro riñón. Entonces nos conectan a una máquina y la máquina filtra la sangre
saca los tóxicos y los elimina y, por decirlo de alguna manera, nos limpia el organismo, ¿sí? Porque nuestro riñón ya perdió esa capacidad de hacerlo. ¿Listo? Es bien complicado ese tema de las diálisis. Por eso es importante la donación. Bien. Bueno. La estructura del riñón, ese es un órgano y un sistema diferente. Se almacena la orina en la vejiga. La vejiga es un músculo liso que se inflama y se distiende y tiene la capacidad de almacenar hasta 2 litros de orina. Imagínense eso. Pero pues la urgencia de orinar también es importante, ¿sí? Hicieron un estudio donde ponían a manejar a un borracho un carro, ¿sí? Y ponían a manejar a un señor con la vejiga llena que no estaba borracho y manejaba mejor el borracho, porque manejar con la vejiga llena es bien complicado. Y muchachos, no les voy a quitar más tiempo, ustedes tienen clase y yo aquí hablando y hablando y hablando y mejor dicho. Vamos a dejar este tema aquí, ¿les parece?